Pues hermanos, estamos contentos volver a conversar un ratito con ustedes y pasar algo de tiempo con la familia, con hermanos y especialmente con el hermano Miguel. Qué privilegio. Y entonces hoy día hablamos, creo que de lamentaciones, ¿no? Sí, hermano Guillermo, hermanos, buenas tardes. Como siempre, un gusto poder tener un tiempo con ustedes y agradecer, hermano Guillermo, por poder separar el tiempo para compartir algo de este libro o de un tema en la Biblia, de la Biblia cada 2 semanas. Ya que hablamos de Jeremías la última vez, en esta oportunidad queremos hablar del libro de Lamentaciones, un libro que quizás también, estoy seguro, ustedes lo han compartido en sus iglesias, pero cuyo nombre sabemos se debe justamente al lamento de, casi seguro, Jeremías, es el que lo escribe en el capítulo 35, versículo 25 de Segunda de Crónicas. Dice, y Jeremías se endechó en memoria de Josías, y más adelante dice, las cuales están escritas en el libro de lamentos. Este libro entonces nos relata mucho de la condición de Jerusalén después de la destrucción del templo de Salomón. Por eso su fecha sería como el 587-86 antes de Cristo. Y está dividido estos 5 capítulos en acróstico. Ustedes recuerdan, el alfabeto hebreo tiene 22 letras y capítulo 1, capítulo 2 empiezan, es un acróstico con cada letra del abecedario, y el capítulo 4 también. El capítulo 3 cada 3 versículos, porque tiene 66 versículos el capítulo 3. El capítulo 5 no está en acróstico, pero es interesante ver, hermano Guillermo, sin duda, cómo es que Jeremías, en medio de su dolor, describe, y siempre empieza con el uno, el 2 y el 4 con la expresión cómo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo es que Dios? ¿Cómo? Entonces, eh, puede colocar el dolor en medio de acróstico. El Talmud decía que debían ellos obedecer la ley de la A a la Z, o sea, o la primera y última letra del alfabeto hebreo. Y ahora vemos que el lamento lo coloca de la A a la Z, o sea, de la primera a la última letra del alfabeto hebreo, mostrándonos esa mezcla de emoción, pero intelecto. Está llorando, está penado, pero está pensando y escribe la letra A, primer versículo, letra B, segundo versículo. Esa forma entonces de expresar el dolor, y algunos piensan que lo hizo en acróstico para facilitar su memorización. Lo que fuese es lo que nos describe. Y vamos a ver que en realidad el deseo, se cumple lo que Dios dice en este libro. Siempre se cumple la palabra de Dios. Pero Él, como dice el capítulo 3, está dispuesto a mostrar misericordia porque son nuevas cada mañana. Hermano Guillermo. Estamos predicando muy bien, sigue nomás. No, no, ahora los versículos. Es una introducción al libro, pero quería que usted comparta. Usted está compartiendo mucho, hermano, sobre esa gracia de parte de Dios, ese anhelo de Él, de tener esa intimidad con su pueblo. Y por esa razón, hermano, en estos capítulos encontramos también esas expresiones de misericordia. Sí, una justicia, un celo santo por su pueblo, pero también esa misericordia, ese esperar de Jeremías o del escritor de Lamentaciones en Dios, en la bendición de Dios, la misericordia de Dios. ¿Podría usted, hermano, habiendo enseñado el libro, compartirnos algunos textos para que los pastores presentes puedan conocer más a ese Dios a quien nosotros ahora podemos decirle Padre? Ah, la verdad es que no sé cómo estás queriendo hablar de liderazgo El o servicio, o sea, que ellos, eh, motivarlos a ellos a servir a Dios, recordando que en este libro, eh, Dios, a pesar que han fallado, Dios no los desecha, ¿no? A pesar que han fallado, todavía, como dice el capítulo 3, si ustedes recuerdan, es la parte de donde citamos muchas veces el texto donde dice el versículo 22, hermano Guillermo, por la misericordia de Jehová
no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Entonces, hermano, quizás muchos pastores están con culpa, hermano Guillermo, muchos pastores porque no tienen los resultados que desean, porque se comparan con otros ministerios, otros líderes, pero han fallado de repente, hermanos en su iglesia salen, y todo esto, o sea, o ellos mismos, sus luchas les hace sentir que no son idóneos para tener ese privilegio de servir al Señor. Pero textos como este, hermano Guillermo, ¿cómo puede ayudar entonces a pastores que están desanimados o a miembros en nuestras iglesias que llegan a estar con tanta culpa que se deprimen cuando deberían de recordar esa expresión del 23: nuevas son cada mañana, nunca decayeron? Si puede alentar a los pastores o ayudarnos a ayudar a gente en nuestra iglesia que carga con culpa, con desánimo. No, Dios ya me desechó, no, Dios ya no quiere nada conmigo, ¿qué me va a perdonar Dios? Y muchas cosas absurdas como estas que pensamos o decimos. Pues de ese tema podría hablar todo el día, pero ah, quiero que sepan, cuando están leyendo la Biblia, hermanos, que no conocemos mucho a Dios en Génesis capítulo 1 y versículo 1. Se revela como el creador. No es Salvador, es el que ha creado todo, es el omnipotente, es el soberano. Entonces, y no nos damos cuenta, y he pasado mucho de mi vida viviendo con carga, llevando carga, culpa, ah, trabajando como loco, esperando agradar a Dios. Y lo que Dios va haciendo en toda la Biblia es revelándonos a Él hasta llegar a Apocalipsis, lo cual es el libro de revelación, de revelar a Cristo. Y ustedes solamente retorno a esto. Pecado en sí es lo que hizo Adán y Eva en el momento que comieron de fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos dijeron, no queremos que Dios nos diga nada. Queremos ser líderes de nuestra vida, que hagamos decisiones propias, que nadie nos esté diciendo lo que debemos o no. Nosotros sabemos lo cual es bueno y lo cual es malo. Y aunque han comido de fruto, no es verdad, porque la primera cosa que sucede es la vergüenza, se esconden, se dan cuenta que no tienen ropa y entonces, y ahí mismo Dios revela que nos ama y perdona. Pero pasamos todo el Antiguo Testamento pensando en el Dios de juicio. Y entonces dice la Biblia todas esas cosas de su misericordia. En Éxodo dice que su nombre es misericordia piadoso. Y el hebreo piadoso ahí es misericordia. Es misericordioso, misericordioso, misericordioso. Y de larga nariz, eso, nariz larga, eso sí me animó mucho cuando estudió este. Ah, entonces, quiero que sepan que hemos vivido, y yo me callo porque podría predicar de eso todo el día, hemos vivido vidas centrados en hombres, en nosotros. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, fallo en lo que estoy haciendo. Entonces, y todo gira alrededor de lo que yo soy, lo que yo quiero, lo que yo estoy haciendo. Y Dios está por ahí y actuamos como si fuéramos
lo importante, cuando la verdad es que toda la Biblia es que Adán y Eva rompieron la relación y se separaron de Dios y hicieron una caricatura de Dios. Y Dios no es nada como ellos pensaron. Y entonces Él va revelando quién es. Y por todo el Antiguo Testamento nos dice, y llegamos al Nuevo. Entonces cambia mi vida, cambió mi vida. Dame cuenta que hay tres cosas que se deben usar ustedes cuando están leyendo la Biblia y pensando en Dios. Número uno, Dios es amor. Él dice eso. Yo recuerdo estando en Calvario, ahí en por Villa Médica, hace 35 años, y el púlpito decía Dios es amor. Y yo recuerdo pensando, liberales, Dios es amor. Dios está pidiendo cosas y hay que arreglar la vida. Pero Dios es amor. Y entonces dice también que Dios es bueno. Probar, gustad, gustad, taste and see, Gustad gustad, y ved qué bueno es Jehová. que es bueno. Él es bueno, Él es amor. Y entonces, si quieres saber cómo es Cristo, Dios, mira a Cristo. Cristo es la revelación completa y perfecta del Padre. Dios no es tres personas en contra del uno al otro. Cristo es como el Padre es como el Espíritu Santo. Son tres iguales, separados, individuos juntos. Entonces, yo no pensaba hablar de esto, pero deben entender esto. Dios te salvó cuando estabas mal. Dice Romanos 5:6, débil, impío y todavía pecando, versículo 8. Que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Cristo no esperaba que tú arreglabas tu vida. A veces cuando estoy hablando con gringos, pregunto, ¿y tus hijos, tu bebé de 6 meses, ensucia el pañal y tú te enojas con el bebé o no? Oh, no, hermano, nunca. ¿Y qué tendría que hacer tu hijo para que le echaras y que le odiaras? Oh, hermano, es imposible. Pero ustedes caen en eso de pensar que Dios está molesto con nosotros. Todo lo opuesto. Yo me callo, pero déjame decirte, Dios no quería ser quien es. Dios no quería ser Dios sin nosotros. ¿Te das cuenta que Dios nos ama tanto que Dios se hizo hombre para probarnos, yo sé, de tu vida, para sentir todo lo que hemos sentido? Él ha saboreado nuestra vida. Nació de una mujer en agua y sangre como nosotros. Vivió como nosotros. Habrá chancado el dedo. Habrá visto a sus padres con hambre cuando no podían necesariamente, porque muchos peruanos de media, por lo menos, pasaron hambre. Y él hizo todo. Y vino para traernos al Padre. Y ay, Lucas capítulo 15, Jesús está diciendo historias para para que sepamos, para que demos cuenta cómo es su Padre. Y entonces él busca a la oveja perdida, es su oveja. Y la abeja, oveja, la oveja, perdón, no abeja, no, no oveja, y le busca hasta encontrarle. Y la chica busca la moneda hasta encontrarla. Y el padre espera hasta que hay dos hijos malos en la historia. El hijo pródigo, que siempre, y el mayor era bautista fundamentalista, pero era tan perdido como el hijo del pecado. Y son hijos, pero Dios, Cristo estaba diciendo, así es mi Padre. Entonces deben darse cuenta que está
recontra enamorado de ti ahora. Y echar fuera la ley. David predicó, él no escucha nada de que digo acá, entonces les digo, uno de los mejores predicadores que he conocido en mi vida. El chico, mm, y anoche estaba predicando de Agar y Sara y Isaac y Ismael. Era excelente. Dios quiere que sepas que no pueden convivir. Tienes que echar fuera la ley y ser hijo de promesa, porque somos hijos de promesa. Entonces, me callo, Miguel. No, podemos arrancar y hacer esto de nuevo si quieres. No, seguimos. En el capítulo 3 de Lamentaciones, nuevamente, dice, bueno es Jehová, el versículo 25, a los que en él esperan. Bueno es esperar en silencio. Mira lo que dice, esperar la salvación de Jehová. Entonces, bueno es Jehová. Desde el principio encontramos a Dios tomando la iniciativa. Él se paseaba por la tarde y quería tener y tenía compañerismo con Adán y Eva. Entonces se rompe a causa del pecado y Dios mismo toma la iniciativa. Génesis 3:21 los cubrió con pieles de animales. Él efectuó el primer sacrificio. Por eso dicen que el trabajo de Dios es vestirnos. En el libro de Isaías nos vistió con vestiduras de salvación. En Romanos dice vestíos del Señor Jesucristo. Entonces, Él toma la iniciativa. Él le habla a Noé, Él le habla a Abraham. Es la diferencia del cristianismo con la religión. La religión pensamos, nosotros tomamos la iniciativa para buscarle, pero Él ya tomó la iniciativa, envió a su Hijo. No lo hemos inventado. Entonces, estamos acostumbrados a pensar que tengo que hacer cosas para que me acepten. Y eso afecta terriblemente la manera como enfrentas tu ministerio, cómo te relacionas con las personas. Lo afecta todo. Por eso, tu Dios, la imagen que tienes de Dios, nuestro Dios, afecta todas nuestras relaciones. Entonces, gente piensa que ya fue desechada para siempre. Lamentaciones 3:31. El Señor no desecha para siempre. Pero luego dice, quizás estás pensando, pero Dios habla de castigo. 3:32. Antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Hermano Guillermo hablaba de la nariz larga, tardo para la ira, multitud de misericordias, no la multitud de iras, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Entonces, en este caso, hermano Guillermo puede ayudarnos a ver esa imagen del Dios de la Biblia que anda en una búsqueda incansable como el novio a la novia, que la viste o prepara el lecho nupcial, como el novio que toma la iniciativa. Usted ha hablado de la mujer que busca la moneda perdida, el pastor que busca la oveja perdida. ¿Quién toma la iniciativa? Esa idea de Dios, o sea, ¿cómo debe afectarnos? Primero, personalmente, porque pensamos siempre que el desempeño es lo que impresiona a Dios. O podemos pensar eso de manera errónea. ¿Y cómo afecta eso mi relación con los hermanos en la iglesia? Ya que estamos hablando con pastores, al momento de predicar, al momento de enseñarles, aconsejarles. ¿Cómo es que usted, hermano Guillermo, nos alienta a acercarnos al púlpito y a las personas, tomando en cuenta versículos como estos y todo el relato bíblico? Su micro se apagó de nuevo. Su micro. Está apagado su micro, hermano. ¿Está apagado? ¿No lo podemos escuchar? Ahora sí. Disculpa. Ok. Ah, el versículo de que hablabas, hay que esperar en Jehová. Sí, Lamentaciones. 3:25, bueno es Jehová. Luego dice, bueno es esperar.
el 3:23, nuevas son cada mañana sus misericordias, dice, nuevas. ¿Qué significa espera de ahí? Claro, cuando dice, en cuanto a el versículo 26, bueno, es esperar en silencio, ¿se refiere usted a eso? Ujú. Claro, o sea, en cuanto a la salvación, ¿cuánto podemos hacer nosotros esperar? No dice actuar para conseguirla. Esperar está hablando de que, Estoy buscando lo que significa. Creo que nosotros no entendemos esperar y lo que cuando dice espera en Jehová y es esperar con expectativa. En otras palabras, es anticipar lo que Dios va a hacer. Y si puedo decirles a todos ustedes algo, y si son padres, muchos de ustedes ya son, como Miguel, son abuelos. Y la forma que tú amas a tu hijo no compara con cómo Dios te ama a ti. Entonces, y francamente voy a decirles que el Antiguo Testamento, mucho del Antiguo Testamento, nosotros no vivimos ahí. Hay un nuevo pacto. Y ahora no estamos en Adán, estamos en Cristo. Y en Cristo todo, no hay nada en el cielo que no es mío y tuyo. Y somos coherederos. Entonces, nosotros leemos el Antiguo Testamento y vemos a Dios tratando de enseñar cómo gobernar a un país. Y olvidamos que no es la vida que tenemos ahora. Y esto es de que hablaba de Gálatas, que hay que echar fuera la ley. Entonces, la ley tenía propósito. La ley es buenazo si sabes usarlo bien. Pero la razón para la ley es como las máquinas que usan para mí cuando voy a, por ejemplo, yo entro en el hospital cada 6 semanas, no, cada 3 meses, veo al médico, hay como 5 médicos, pero veo al oncólogo cada 6 semanas. Y yo, todos los que me miran, nadie piensa que tengo cáncer, pero ellos examinan mi sangre y entonces me ponen bajo un, no, ¿cómo se dice? MRI en castellano. ¿ya? Lo ¿Cuál busco. es? Siga, No, es el siga usted. escaneo del cuerpo. Entonces, a mí me hacen 3 escaneos. Demoro 45 minutos en uno y 3 minutos, 5 minutos en otro, en lo de largo tiempo. Pero eso es la máquina, es como la ley. Resonancia Bueno, magnética. Resonancia magnética. okay, yo tomo uno de, ok, MRI. Hay otro que tenemos que se llama CAT scan. Busca gato, cat, 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 escaneo, CAT scan. Y entonces, porque a mí me hacen los dos. Tomografía computarizada. Entonces, y esta, la de 45 minutos es como si fuera un tráiler. Y, y te ponen para tapar las meten cosas en mis oídos y entonces lo tapan. Y todavía, y todavía es horrible. Y eso revela lo que hay conmigo, lo que está pasando conmigo. Revela. Entonces fue al médico y él dice, ya veo. Y es lo que la ley era. Entonces, y tú y yo ya nos, el ayo ya se fue, no vive en la casa, no conversa con nosotros. Y lo que tenemos que hacer ahora, nada, nada. Lo que tienen que agarrar es que el Padre ya nos ha aceptado y en Cristo tenemos todo. Eso no quiere decir que, claro que queremos hacer cosas.
yo pasé la mayoría de mi vida pensando que ser misionero o pastor me hizo mejor que muchos creyentes. No lo hubiera dicho así, pero yo estoy sirviendo a Dios. Y Dios en el cielo está. 30 años Jesucristo está de carpintero y el Padre dice, yo no aguanto, tengo que gritarlo, es mi hijo amado en quien tengo complacencia y no ha hecho nada todavía. No ha hecho ni un milagro, no ha sanado a nadie, no ha hecho nada, porque su amor no depende de nosotros. No hay nada que tú puedes hacer para hacerle amarte más y no hay nada que puedes hacer para hacerle amarte menos, porque te ama por medio de Cristo. Y es la obra acabada de Cristo en la cruz. No cuántas almas gano, cuántos asisten a mi iglesia, es Cristo viviendo su vida por mí, por medio de mí, pero hay que entender que hemos puesto mucha énfasis en nosotros, en lo que hacemos. Y honestamente es como tu hijo de 6 años estando muy preocupado que si no trabaja muy bien, su papá le va a odiar. No lo vas a hacer, no lo vas a hacer. Entonces, y la verdad es que tú quieres que tu hijo disfrute la vida. Entonces, deja de pensar que Dios está molesto contigo. No está molesto. Ah, por eso te digo, no debes meterme por ahí porque esas cosas que han cambiado mi vida, han cambiado mi vida porque yo pasé mi vida sabiendo que Dios me amaba intelectualmente, no emocionalmente, sabiendo que Dios me amaba, pero no le caía. Porque yo no me caigo a mí mismo, ¿eh? Entonces, cómo es que Dios va, imposible que Dios, imposible que Dios esté contento conmigo? Pero es completamente lo opuesto. Ahí está, hermano, disculpa. No, siguiendo esa misma línea, hermano Guillermo, en el capítulo 2 de Lamentaciones, Jeremías menciona el reproche hacia los profetas y la razón porque no presentaron una imagen apropiada, la legítima de Dios. En el 2.14 dice, tus profetas dieron para ti vanidad y locura. No descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Ellos, los judíos, en el tiempo previo al cautiverio de Babilonia, pensaban que teniendo como rey a un descendiente de David, el ungido, ellos tenían asegurada la protección, pero no cuidaron la relación con Dios. Cuidaron la religiosidad. Ellos veían que el templo, Dios jamás dejaría que lo toquen. Lo veían como un amuleto, pero olvidaron que era la forma para relacionarse con Él. Y toda esa distorsión vinieron los profetas y no presentaron a Dios de manera correcta o apropiada. Una idea de Dios equivocada es llamada vanidad, o sea, algo inútil, no te ayuda, no ayuda a la gente, y locura. Luego dice, te predicaron vanas profecías y extravíos. No se llama al incrédulo perdido, no es una expresión para hablar del extraviado, ha perdido el rumbo porque no conoce a Dios. En Juan 17, hermano Guillermo lo mencionó en lecciones antes, que la vida eterna es conocer a Dios. Trayendo esto, hermano Guillermo, a nosotros como pastores, entonces, ¿qué debo estar cuidando de cómo presentar a Dios de manera correcta? Completa, vale decir, porque solo presentar entonces la mitad o un cuarto de Dios no será vanidad y locura, no será vana profecía y extravío inútil. Vano es inútil, calidad de vano es inútil, sin sentido, sin valor, sin provecho. En realidad, tal vez no estoy ayudando a la congregación mientras les presento a Dios una imagen distorsionada. Les presento a un Dios cuya imagen está distorsionada por
mis opiniones, mis ideas y no una imagen bíblica de Dios. Entonces, hermano, ¿qué es lo que, digamos, de retroceder en el tiempo? ¿Qué es lo que hubiera usted enfatizado más, hermano Guillermo? ¿Qué pediría usted a pastores jóvenes, tal vez inspirados por pastores, como dice Martín Loyons, pulpiteros, esos que golpean, esos que asustan, impresionan y nos hacen salir pensando, Dios no se va a agradar de mí? ¿Qué es lo que nos recordaría al momento de ir al púlpito para no caer en el mismo error de esos profetas que predicaron vanidad y locura? Creo que ah, cada día sale como 4,000 palabras en inglés y 1,000 en castellano. Entonces, 5,000 por día, 6, 7,000. Y eso estoy hablando mucho y enseñando en inglés. Ah, nosotros no, mira, nosotros somos legalistas y no queremos escucharlo. Decimos, somos salvos por gracia, pero como en el libro de Gálatas, tenemos que hacer esto y esto y esto y esto. Y si no lo hacemos, entonces no somos salvos. Tienes que pensar en lo que estamos diciendo. Y entonces no estamos queriendo hacerlo, pero básicamente estamos diciendo, han aceptado a Cristo por gracia, pero tienen que ser circuncidados y no comer chancho. Entonces, si podría decirles, lo excelente sería pasar mucho tiempo conociendo a Dios. Ah, ¿Te das cuenta que desde el principio Dios ha estado buscándonos a nosotros? En el huerto de Edén, ellos pecaron y debían morir. En vez de eso, Él envió a una oveja para morir, un corderito, para morir, para decir que Cristo va a morir. Y entonces de ahí también envía una promesa, da una promesa que mi hijo va a morir por ustedes. Y toda la historia de la Biblia, Él siempre está buscando estar con nosotros. Y está contentísimo cuando Enoch camina con Él, le lleva a casa. Entonces es Él que tiene la idea de tener un tabernáculo. Y es Él que en el tabernáculo dice que voy a poner la ley acá, pero encima el propiciatorio, el asiento de misericordia, se dice en inglés. Y entonces, y Él dice, de ahí arriba es donde hablo con ustedes. El templo es de Dios y hoy en día somos el templo. Ah, entonces, tenemos que entender que para el judío casi nadie pensaría que era padre. Ah, yo recuerdo, estudié esto como 3 veces o 4 veces en el entero, en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo, como 4 veces máximo, Él es el Padre. Y Cristo entonces llega y dice, les voy a enseñar cómo orar. Padre nuestro que está en los cielos. Y entonces envía el Espíritu que dice, clama, Abba, Padre. Entonces, tú y yo no vivimos en ninguna forma en la misma manera de alguien del Antiguo Testamento que no podría ni tocar el Monte Santo. Y ahora soy el Monte Santo. Él vive en mí. Yo soy el templo del Espíritu Santo. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ya es por la fe de Jesucristo, su fe. Entonces, hermanos, conocen mejor a Dios y para hacerlo no será muy... Nosotros empezamos, nuestras iglesias muchas veces no son fuentes de gozo, son fuentes de reglas. Lo que se tiene que hacer. Deben estar viniendo para decir, wow, Padre, tú eres excelente. Y se digo, lo chistoso es que cantamos bien bonito de cuán bonito es Dios, predicamos de cuán malo es Dios.
cantamos de cuánto amor tiene Dios, predicamos de está enojado contigo. Y esto no me di cuenta de eso hasta recién. Estaba escuchando a los himnos y dije, eso es exactamente lo que estoy tratando de aprender. Y han estado cantando eso toda mi vida. Pero es como nosotros cantamos bonito, predicamos feo. Disculpe, hermano. Justo, hermano, en el 2:17 de Lamentaciones, y sí, puedes leer el libro y decir, pero hermano Guillermo, Miguel, ahí está hablando Dios de castigo, juicio a una nación, su nación, no se deshizo de ella. Recuerden que lo que Él quiere es restaurar esa comunión con Él. Tiene un celo, como un celo santo, un anhelo. El Espíritu nos anhela celosamente de que puedan ver que solo Él los ama tanto, que Él solo y solo Él puede llenar el vacío en sus corazones. El 2:17 dice, Jehová ha hecho lo que había determinado, ha cumplido su palabra, la que él había mandado, destruyó, no perdonó, pero equilibra textos, no, como decía hermano Guillermo, o sea, toda la Biblia, ya tenemos la ventaja de la revelación completa. En Hebreos 12 dice, el Señor al que ama, disciplina. No dice, parece que nosotros entendemos el versículo, hermano Guillermo, al que dejó de amar, disciplina, pero dice al que ama, o sea, sigue amando. Puedes ver que aún allí, o sea, él no te ha soltado. Nuevamente, Antiguo Testamento. Dice, aquí dice que castigó, no perdonó, pero dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. Lo que decía hermano Guillermo al principio, una caricatura de Dios en el sentido de que agrandamos unos rasgos pero omitimos otros. Y no puedo caer en el error de los profetas del tiempo previo al cautiverio, donde enseñé cosas vanas y locuras. No se volvieron ateos, solo estaban equivocados acerca de el Dios de la Biblia. Y por esa razón lo que él decía, el gozo que debe inundar al creyente, el gozo que debe atraer al inconverso, el gozo ordenado en el Nuevo Testamento, gozaos en el Señor siempre, estad siempre gozosos. En Santiago 1, cuando dice a las 12 tribus salud, la palabra es gozo, o sea, él lo sustituye el gozo en vez de gracia y paz. Entonces, sabiendo esto, tu predicación, ¿qué efecto está produciendo en la congregación? ¿Los atrae hacia Dios o está espantándolos? Dios no nos salva para hacernos miserables. Dios no nos salva entonces para ponernos más cargas que las que la ley o la religión ya nos pone o nosotros en nuestra imaginación. Pero dice, se ha cumplido su palabra. Entonces, hermano Guillermo, nuevamente, ¿cuánta confianza tenemos en la palabra como pastor o nos anima a tenerla? Tal vez por eso se ha cumplido su palabra. Estamos pensando que nosotros podemos obtener resultados cuando la palabra siempre se va a cumplir. Va a producir un efecto la palabra que habla de Dios en ellos. ¿Cómo podemos cultivar esa confianza en la palabra, hermano? O sea, de verdad creer en ella. Porque enseñarla parece que no es gran cosa, pero como usted dice, este, creerla de todo corazón es otro tema. Le pido que nos pueda alentar, animar, advertir acerca de qué Dios estamos presentando en el púlpito a través de la palabra. Honestamente creo que creer la Biblia es lo que malogró toda mi vida, porque antes predicaba textos, ¿no? Acá viene, oh, eso es pantalón, un pantalón, y eso es cabello, eso es música rock, y esto es sexo fuera del matrimonio, eso es como debe portarse un marido. Entonces, y buscaba así, pero en sí, seamos honestos, no estaba predicando Biblia. Estaba Mm, buscando mi opinión, buscando un versículo que me ayudaría a que respetar al pastor. Tengo un versículo acá. Y predicando versículo por versículo, malogró mi vida. Por ejemplo, Efesios 3 capítulos es nada más que yo hago toda la obra.
Colosenses, 2 capítulos, soy buenazo. Gálatas, primeros capítulos, 3 capítulos más o menos. Y mi punto sería, eso no era muy buena predicación. Yo no me gustaba predicar Efesios 1. ¿Aceptos? ¿Ya? ¿Aceptos? Cuidado. Entonces yo creo la Biblia más ahora que nunca en mi vida, pero no creo la forma que utilizaba, usaba la Biblia. Entonces, y cuando estás leyendo el Antiguo Testamento, tienen que recordar que no estamos bajo la ley y que estamos viendo cómo Dios está restableciendo su relación. Pero una cosa que me di cuenta predicando profetas, no importaba lo que hacían, Dios se molestaría y diría, ok, vamos a arreglar esto. Porque es como el padre con su hijo. El padre con su hijo, el padre, pero es mi hijo. Y entonces, pero ya llegamos al Nuevo Testamento. Es interesante, por si acaso, en el Antiguo Testamento, es mi opinión que nunca debían haber cumplido la ley. No era ni la idea de la ley. La idea de la ley en el Antiguo Testamento era mostrarles que necesitaban el sacrificio. Y había sistema de sacrificio. Porque Dios estaba diciendo, ustedes nunca, nunca, por nada, van a hacer lo que deben ser. No va a pasar. Well, Dios. Entonces, Dios dice, pero yo tengo un sistema para arreglar esto. Es un cuadro de lo que va a pasar cuando envía, cuando yo vengo, cuando Dios mismo viene, porque Dios está en Cristo, 2 Corintios 5, cuando muere por nosotros. Él es el Salvador del mundo entero, especialmente los que creen. Entonces, pienso que debe haber, debemos estar predicando buenas nuevas y gente debe ser como lo que sentiría mi familia si supiéramos que otro tomaría mi cáncer y me dejaría sano, porque otro tomó mi pecado y me dejó Mm. sano. Otro pagó por todas mis culpas de ayer, hoy y mañana y arregló todo. Y entonces, ten cuidado, el respeto para la palabra siempre se cumple. Pero disculpa cuando digo esto, pero rara vez predicamos. Yo recuerdo predicando ciertos libros y pensando, nunca me di cuenta, este versículo he predicado fuera de contexto toda mi vida. Cada pastor que he escuchado predicar esto no ha leído la parte enfrente ni atrás, aunque decíamos siempre que no, yo sí leo en contexto. Mm. Todos pensamos eso, pero predicar expositivamente, secuencialmente, arruina la mala predicación que hacemos muchas veces. Entonces, no estoy tratando de insultar, no estoy tratando de... Yo no pienso mal de usted, y por si acaso, esto era bonito para mí recién. ¿Te das cuenta que el hombre de Dios en el Antiguo Testamento debía bendecir al pueblo? Mm. Pero en el Nuevo Testamento, en nuestras iglesias, casi maldecimos al pueblo. Vienen a la iglesia, no está haciendo bien, Dios está molesto contigo. Y después de toda la basura que hacían los israelitas, Dios dice, y cuando les hablas, diles que les bendigo, pide mis bendiciones para ellos. Donde caminan, suena más como prosperidad, el evangelio de prosperidad que queremos reconocer, porque Dios nos ama. Y debe ser que en tu iglesia es un sitio de recontra amor.
y les suplico que estudien a Dios más. Yo debía haber hecho esto. Lamento que tengo 71 años y recién estoy conociendo a mi padre. Ah, yo recuerdo, disculpa, pero la mentira estoy me cayó. Tenía que llegar a tener casi 70 años antes de darme cuenta que mi papá me amaba. Mi papá siempre me pedía mucho y gritaba y me pegaba y nunca estaba satisfecho conmigo. Y un día, porque ya soy abuelo, bisabuelo, empecé a pensar que mi papá me amaba lo mejor que sabía cómo amar, porque él también no tenía los mejores padres, fue criado muy mal, muy difícil. Y me di cuenta, no, de verdad, mi papá quizás no sabía expresarlo, pero sí me amaba. Y yo he pasado mucho de mi vida pensando que Dios está pidiendo, haz esto, eres mi siervo. Pero te das cuenta que en el antiguo eres siervo y Cristo dice, no, yo les llamo amigos. ¿Qué? Yo les llamo hijos y amigos. Es lo que Cristo nos llama. La jefa está entrando por atrás. Nadie la ha visto, nadie la ha visto. Disculpa. Adelante. Lo que usted decía, hermano Guillermo, en Números capítulo 6, cuando Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Dice el 24, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. O sea, mire el anhelo de Dios, y eso es el Antiguo Testamento. Sí, castigó, pero nuevamente, mucho del pecado era lo que los alejaba de Él. O sea, hermano, iba a decir usted algo. Él está tratando nada más. Tenemos que tener cuidado con la idea de castigo, Ujú. porque para nosotros a veces castigo es pena de muerte. Pero yo castigué a mis hijos y creo que castigué demasiado. Pero te digo esto, nunca quería perder a mis hijos. Y ya mis mejores amigos son mis hijos. Y Dios no, Dios está formando, Dios está madurando, Dios está perfeccionando. Y nunca, aunque ellos lo vieron como enojo, lo escribieron aún como enojo, Dios siempre estaba diciendo, yo nunca les voy a destruir, nunca les voy a desechar, son mi pueblo. Y Dios es el Dios del pacto. Hay como 7 lecciones van a salir en inglés del pacto, empezando en los 2 o 3 días. Y Dios hizo un pacto y cumple sus pactos. Y tú eres el pueblo de Dios y Él nunca te abandonará. Y entonces, y francamente, y yo sé que esto no es el tema, pero con Abraham él hizo el pacto y cortó los animales, los partió y caminó por encima, en medio. Y dice a Abraham, cállate ahí, siéntate. Yo hago la promesa y prefiero morir que no cumplir. Y no espero nada de ti, porque la salvación siempre es de Dios hacia nosotros. No añadimos ni una gotita, hermano. Sí, y justo, hermano, en el capítulo 5 dice en el versículo 15, porque aún en Lamentaciones está la palabra gozo. Dice, cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto. Quiere decir que mientras ellos tenían su relación con Él, ellos tenían gozo. Y miren la palabra, danza. Usualmente la alegría lleva a alguien a danzar, era una expresión de júbilo. Pero eso es la relación con Dios, o eso debería ser, pero no una tortura. Hermano Guillermo, otro autor mencionaba, Warren Wiersbe hablaba del hecho de que a la carne le gusta la religión. Cuando encontramos a grupos eh, llamados evangélicos que presumen,
ciertos aspectos externos, casi seguro también nos encontramos con alguien tipo el hijo mayor de la parábola del hijo derrochador, el hijo pródigo, muy presumido, muy jactancioso. Y habla en ese sentido, habla de nosotros, ustedes y nosotros. Y no está hablando con incrédulos. Si Pablo hace esa diferencia, él la hace entre creyentes e incrédulos. Dice los de afuera, 1 Tesalonicenses. Habla de los otros, habla de los que no tienen esperanza. Entonces, en esa forma habla, pero pueden entrar por la puerta que es Jesucristo. Pero un religioso o es una persona muy deprimida o es una persona muy jactanciosa. Hermano, usa la ley, como dijo hermano Guillermo, hazles un escáner, hazles una tomografía, la ley. Pero el fin de la ley es Cristo, llevarlos a Cristo. Entonces, pero el escáner, la tomografía no curan una enfermedad, solamente hacen el diagnóstico. Entonces, es para ver nuestra necesidad profunda de Él, es llevarnos a Él, el médico celestial. Entonces, o sea, habla de la ley. No, no vayan a pensar, hermano Guillermo, que estamos abogando o usted está intentando enfatizar un Dios que casi no me toca ni con el pétalo de una rosa. Pero estamos hablando de un Dios que me ama demasiado como para permitir que mi atención esté en cualquier otra cosa que no sea Él, porque Él es la fuente de mi gozo eterno. Él es la fuente de mi paz. Él hace que mi vida sea una danza. La vida cristiana, hermano, en general y el ministerio en particular, hermano, sí, es una responsabilidad muy grande, pero la Biblia ordena gozo. Y aún en el libro de Lamentaciones, no te olvides, todavía se menciona la palabra gozo. Algo más, hermano Guillermo, para recordar entonces a los pastores antes de terminar la lección del día de hoy. Sí, quiero decirles esto rápidamente. Se dan cuenta que los fariseos eran muy, muy buenos en creer la Biblia, cuidar la reputación de Dios. A veces creo que veíamos a ellos como villanos, pero la verdad es que ellos no podían aceptar el amor gratuito de Cristo. ¿Cómo es que Cristo no respeta el sábado, el séptimo? Entonces, sin querer, queriendo, hemos llegado a ser tipo fariseo, donde decimos, estoy cuidando la ley de Dios, estoy cuidando las cosas de Dios. Y entonces, y hemos, y no confiamos en el Espíritu Santo para cambiar a su pueblo. Es Cristo quien cambia vidas, nosotros no. Y entonces, solamente les digo eso, hermanos. Tú no eres el policía, la policía, tú no eres el médico, tú no eres el escaneo tampoco. Tú eres el que anuncia lo que Cristo ha hecho. El que anuncia el amor que Dios tiene. Y predicar es anunciar. Entonces, pienso que yo tomaría eso en cuenta. Ahí está, hermano, ya me callo. Hermanos, muchas gracias por su atención, su tiempo. Esperamos que esto te ayude a tener una nueva óptica de Dios, del libro de Lamentaciones. Sí, hablemos de lo que hace Dios, pero como expresión de su amor, el Señor al que ama, disciplina. Mientras lees el libro, recuerda esta parte de Hebreos, una cita del Antiguo Testamento, pero nuevamente, al que ama, no dice al que dejó de amar, disciplina. Considéralo y esto cambie tu perspectiva acerca de tu enseñanza y tu relación con las personas en tu iglesia, que vean al Dios de amor a través de un predicador lleno de amor. Gracias nuevamente por acompañarnos. Esperamos haber sido de ayuda para ustedes y nos vemos en 2 semanas si Dios permite. Pues hermanos, gracias por el privilegio de conversar con ustedes y estoy contento cada vez que tengo la oportunidad de decir cuán grande y amoroso y amable y bonito y dulce es mi Padre y nunca le he conocido así. Entonces, gracias por el tiempo. Que Dios les bendiga.